Hola, ahora les enseñaré cómo funcionan los códigos de las interfaces de mi menú. Empezaremos con el de altas de productos. Para empezar, el propósito del método de agregar productos es agregar un registro a la tabla de productos. Este registro se llenará con la información que hayamos puesto en los cuadros de texto de la interfaz. Al dar en el botón agregar esta información, la que contengan los cuadros de texto, se deberá llenar a la tabla que tenemos para productos en nuestra base de datos de MySQL. Para este programa utilizaremos el método del escuchador del botón agregar. Se usará la variable com para realizar la conexión con la base de datos y la variable pstm para almacenar el comando de MySQL. Al principio del método se les da un valor nulo. Luego sigue asegurar el código para los posibles errores que pueda haber y se abre una serie de try catch para cargar el controlador de la base de datos. Se establece la conexión con la base de datos. Se debe poner el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Luego se almacena el comando de MySQL en pstm. El comando de MySQL dice que se inserte en la tabla de producto y luego menciona los campos que tiene y les asigna un interrogante. En las siguientes líneas lo que hace es sustituir estas interrogantes por los valores que corresponden de los cuadros de texto. Luego se ejecuta el comando de MySQL para que todo eso se haga. Se muestra un cuadro de diálogo donde dice que la acción se completó correctamente. Se borra lo que contengan los cuadros de texto para volverlos a usar y el foco se mueve al primer cuadro de texto. Ahora se abren otra serie de try catch para mandar mensaje de error por si hubo datos duplicados, imprimir errores obtenidos y eliminar el comando de MySQL si la variable pstm no está vacía, y cerrar la conexión con la base de datos si la variable con no está vacía. Seguiremos con el código de nuestra interfaz de bajas de productos. El propósito del método de bajas de productos es traer por medio de un combo box la información del código, del producto en este caso, que esté seleccionado y cargar la información en cuadros de texto para que, al darle clic al botón eliminar, se elimine ese registro de la tabla de productos de nuestra base de datos de MySQL. El primer método es el de cargar claves. Este método sirve para cargar las claves en el combo box. Primero, remueve los elementos del combo box para que esté vacío. Aquí usará las variables con, rs y stm, las crea y les da un valor del nulo. Luego carga el controlador de la base de datos. Ahora dentro de un try establece la conexión con la base de datos. Se le pone el nombre de la base de datos, aquí, el usuario y la contraseña. Luego ejecuta el comando de MySQL, que es seleccionar el campo de código producto de la tabla producto de nuestra base de datos y el resultado de esto lo almacena en la variable rs. Luego en un while, que dice que mientras exista un dato más en la estructura de rs, ejecutará el comando siguiente, que agrega un elemento al combo box de la columna 1 de la estructura de rs. Finaliza con un catch, por si no se pudo acceder a la base de datos o por si hubo algún otro error, y manda un mensaje a la pantalla avisando el error. Imprime los errores generados y cierra el programa. El segundo método es el escuchador del combo box. Primero, se le da un valor a con, que es la variable que se usará para hacer la conexión con la base de datos. A pstm, que se usará para almacenar el comando de MySQL, y a rs, que va a guardar el resultado del comando de MySQL almacenado en pstm, se les da el valor de null, para que estén vacías. Se pregunta si el combo box tiene datos, y dentro de un try, para aprobar las instrucciones, se hace la conexión con la base de datos. Se almacena en pstm el comando de MySQL que dice que selecciona todo de la tabla productos, mientras que a código producto no se le ha asignado valor, se le tiene como interrogante. Luego sustituye la primera interrogante del comando de MySQL almacenado en pstm con el elemento seleccionado del combo box y se ejecuta el comando. El rs.first sirve para que cuando tenemos un código, por ejemplo repetido, este se enfoque en el primero.
Ahora se obtienen los datos de la columna RS especificada y se mandan a escribir a los cuadros de texto especificados. Se termina con un catch por si en las instrucciones del try hubo errores. Muestra un mensaje a la pantalla de que hubo problemas. Un error. El tercer método, y el último, es el escuchador del botón eliminar. Creas al principio una variable llamada num de tipo string y se le da el valor del elemento seleccionado del combo box. Nuevamente usaremos la variable con y pstm para hacer la conexión y guardar el comando de MySQL. En el try se prueban algunas instrucciones. Hace primero la conexión con la base de datos. Guarda en pstm el comando de MySQL, que es borrar de la tabla producto mientras el código producto no se le ha asignado valor. Una interrogante luego sustituye el valor de la primera interrogante con el elemento seleccionado del combo box y ejecuta el comando. Manda un mensaje de que la acción fue completada correctamente y luego un catch para por si hubo un error y manda un mensaje de error. Termina con una serie de try y catch para imprimir errores obtenidos. Eliminar el comando de MySQL si la variable pstm está vacía y cierra la conexión con la base de datos si la variable con no está vacía. Bien, ya que terminamos con el bajas de productos, sigamos con el documento de compras. Este documento sirve para registrar las compras que haga la tienda. Nos vamos al método. Empezará usando el método de cargar claves para cargar los nombres de los productos en el combo box. Funciona de manera que primero remueve los elementos del combo box para que esté vacío. Aquí usará las variables con rs, stm, las crea y les da un valor de nulo. Carga el controlador de la base de datos. Ahora, dentro de un try establece la conexión con la base de datos. Se le pone el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Luego ejecuta el comando de MySQL, que es seleccionar el campo de nombre producto de la tabla producto de nuestra base de datos y el resultado de esto lo almacena en la variable rs. Luego un while, que dice que mientras exista un dato más en la estructura de rs, ejecutará el comando siguiente, que agrega un elemento al combo box de la columna 1 de la estructura de rs. Finaliza con un catch por si no se pudo acceder a la base de datos o por si hubo algún otro error y manda un mensaje a la pantalla avisando el error. Imprime los errores generados y cierra el programa. Para que este método funcione deberá ser mandado a ejecutar desde el inicio. Usará también el método del escuchador del combo box para traer el código del producto, precio de mayoreo y precio de menudeo a unos cuadros de texto. Se le da con, que es la variable que se usará para hacer la conexión con la base de datos, a pstm, que se usará para almacenar el comando de MySQL, y rs, que va a guardar el resultado del comando de MySQL almacenado en pstm, el valor de null, para que estén vacías. Se pregunta si el combo box tiene datos y dentro de un try para probar las instrucciones se hace la conexión con la base de datos, se almacena en pstm el comando de MySQL que dice que selecciona todo de la tabla productos, mientras que a nombre producto no se le ha asignado valor, se le tiene como interrogante. Sustituye la primera interrogante del comando de MySQL almacenado en pstm con el elemento seleccionado del combo box y se ejecuta el comando. El rs.first sirve para que cuando tenemos el código, por ejemplo, repetido, se enfoque en el primero. Ahora se obtienen los datos de la columna rs especificada y se mandan a escribir a los cuadros de texto especificados. Se termina con un catch por si en las instrucciones del try hubo errores, mientras un mensaje a la pantalla de que hubo problemas, un error. Cuando ya se hayan cargado las claves en el combo box y en los cuadros de texto, se pueden empezar a agregar renglones con el escuchador del botón agregar. Primero se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto modelo. Se crea la variable reg de tipo arreglo con los valores de estos cuadros de texto y agrega un renglón a la tabla con el contenido de la variable reg. Para eliminar los renglones se usa el método del escuchador del botón eliminar, que es este.
Se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto modelo. Si hay algún renglón seleccionado, elimina el renglón de la tabla y el renglón que esté seleccionado. Para hacer las operaciones que se requieren, que se hacen cuando se agregan renglones, se necesita un escuchador para la tabla, que es este. Se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto modelo. El modelo es la estructura de la tabla, es la parte lógica de la tabla, el contenido. Agrego un escuchador al modelo de la tabla, se declara el escuchador del modelo de la tabla, se elimina el escuchador del modelo de la tabla para evitar errores debido a que si no se quita se tratará de ejecutar en cada cambio del mismo comando. Se crean las variables de tipo entero y decimal, int y double. Se pone un for que tenga una variable que inicialice en 0 y que pida que sea menor al número de renglones, que vaya aumentando de uno en uno. Lee ciertos espacios de la tabla, los convierte en entero o decimal, los guarda en la variable y representa los renglones. En algunas variables se guardan los resultados de operaciones y en algunas otras la suma de los renglones. Manda escribir a la tabla el valor de ciertas variables, pone el renglón que es y el número de columna. Luego manda escribir en algunos cuadros de texto el valor de algunas variables, son los totales. Vuelve a agregar al escuchador del modelo de la tabla. Por último, está el escuchador del botón procesar, que es para guardar toda la información de esa compra en nuestra tabla surtido de nuestra base de datos de MySQL. Se crea el botón de nombre procesar, el cual se le agrega un escuchador de acción. A este escuchador de acción se le declara un método, el cual dentro de ese método se declara la primera variable de tipo entero. Esta variable se utilizará en el repetidor cuyo propósito es agregar cada valor colocado en la tabla, en este caso agregar cada compra registrada en la tabla. Después se prepara un enunciado de SQL en el cual se especifica que se van a insertar ciertos valores en la tabla de compras. Estos valores se obtienen de los campos número de surtido, fecha de la compra, cantidad del producto, código del producto, precio del producto en menudeo, precio del producto en mayoreo. Como aún no se obtienen los valores, estos campos se reemplazan por interrogantes ya que se desconoce su valor. Después se comienzan a reemplazar las interrogantes de este enunciado, siendo que obtiene el número de surtido de su respectivo cuadro de texto reemplazándolo por el de la primera interrogante. Después obtiene el de la fecha de compra de su respectivo cuadro de texto en la interfaz para reemplazarlo por la segunda interrogante. Después se obtiene la cantidad del producto de su respectiva columna de la tabla, convirtiendo el precio a tipo entero para ser reemplazado por la tercera interrogante del enunciado. Después se pone el código del producto desde su respectiva columna de la tabla, reemplazándolo por la cuarta interrogante del enunciado. Después se obtiene el precio de menudeo de su respectiva columna de la tabla, convirtiendo el precio a tipo decimal para ser reemplazado por la quinta interrogante del enunciado. Después se obtiene el precio de mayoreo de su respectiva columna en la tabla, convirtiendo el precio de decimal para ser reemplazado por la sexta interrogante. Por último, para que estos cambios se efectúen, en el comando se ejecutan todos los reemplazos y también el insertar los valores reemplazados en la tabla. Si se registraron correctamente los datos del surtido, se envía una ventana de nombre altas de compras que indicará que la compra fue agregada correctamente con un icono de exclamación. En caso de que no se pudiera agregar la compra, enviaría un mensaje en una ventana con el título de compra. El mensaje indicaría que hubo problemas accediendo a la base de datos, después se imprimiría el error generado y terminaría el programa. Ahora sigamos con el código del documento de ventas. Este programa tiene como función registrar las ventas que se hayan hecho durante el día. Calcula también el total que se vendió en ese día y los descuentos que también se van a hacer. Empezará usando el método de cargar claves para cargar los nombres de los productos en el combo box. Funciona de manera que primero remueve los elementos del combo box para que esté vacío. Aquí usarán las variables con, rs y stm, las crea y les da un valor de nulo. Carga el controlador de la base de datos.
Ahora dentro de un try establece la conexión con la base de datos, se le pone el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Luego ejecuta el comando de MySQL, que es seleccionar el campo de nombre producto de la tabla producto de nuestra base de datos y el resultado de esto lo almacena en la variable rs. Luego un while que dice que mientras exista un dato más en la estructura de rs, ejecutará el comando siguiente, que agrega un elemento al combo box de la columna 1 de la estructura de rs. Finaliza con un catch por si no se pudo acceder a la base de datos o por si hubo algún otro error y manda un mensaje a la pantalla avisando el error. Imprime los errores generados y cierra el programa. Para que este método funcione deberá ser mandado a ejecutar desde el inicio, en esta parte. Este programa usará también el método del escuchador del combo box para traer el código y el precio del producto seleccionado a unos cuadros de texto. Primero se le da a con, que es la variable que usará para hacer la conexión con la base de datos, a pstm, que se usará para almacenar el comando de MySQL y rs, que va a guardar el resultado del comando de MySQL almacenado en pstm, se les dé el valor de null, para que estén vacías. Se pregunta si el combo box tiene datos, y dentro de un try para probar las instrucciones se hace la conexión con la base de datos. Se almacena en pstm el comando de MySQL que dice que selecciona todo de la tabla productos, mientras que a nombre producto no se le ha asignado valor, se le tiene como interrogante. Sustituye la primera interrogante del comando de MySQL almacenado en pstm con el elemento seleccionado del combo box y se ejecuta el comando. El rs.first sirve para que cuando tenemos un código repetido, este se enfoque en el primero. Ahora se obtienen los datos de la columna rs especificada y se mandan a escribir a los cuadros de texto especificados. Se termina con un catch por si en las instrucciones del try hubo errores, muestra un mensaje a la pantalla de que hubo problemas. Cuando ya se hayan cargado las claves en el combo box y en los cuadros de texto, se pueden empezar a agregar renglones con el escuchador del botón agregar. Es este. Primero se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto modelo. Se crea la variable reg de tipo arreglo con los valores de esos cuadros de texto y agrega un renglón a la tabla con el contenido de la variable reg. Para eliminar los renglones se usa el método del escuchador del botón eliminar. Es este. Se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto modelo. Si hay algún renglón seleccionado, elimina el renglón de la tabla, el renglón que esté seleccionado. Ahora, para hacer las operaciones que se usarán para calcular los totales y los descuentos, se usará un escuchador de la tabla. Es este. Primero se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto modelo. El modelo es la estructura de la tabla. Contenido. Agrega un escuchador al modelo de la tabla. Se declara el escuchador del modelo de la tabla. Se elimina el escuchador del modelo de la tabla para evitar errores debido a que si no se quita se tratará de ejecutar en cada cambio del mismo comando. Se declaran las variables que se usarán de tipo entero y decimal. Aquí se usa un bucle, en el que la variable que se usará se inicializa en 0, pide que sea menor al número de renglones y va aumentando de 1 en 1. Convierte entero lo que lea del espacio del renglón y columna 0, lo convierte entero y lo guarda en una variable llamada can. Luego convierte a decimal lo que obtenga del renglón y columna 3 de la tabla y lo almacena en una variable llamada pre. La variable i representa los renglones. Ahora pregunta que si el valor de can es mayor o igual a 20, y si lo es, le da un valor a la variable des, a la que al momento de crearla se la había inicializado en 0. Luego manda imprimir el valor de esta variable en el espacio de la tabla con renglón y columna 4. Si no se cumple la condición y el valor es menor a 20, manda escribir la cantidad 0 a la columna 4 del renglón i. En la variable t se guardan los cálculos que se hicieron con otras variables. Se suman los resultados de los renglones y se almacenan en la variable tot
para el total. Se manda a escribir en el espacio de la tabla con el renglón y columna 5 el valor de la variable t que usamos en este caso para los subtotales. Se cierra el bucle y en un cuadro de texto se manda a escribir el signo de pesos con el valor de la variable tot, que como dijimos antes se usó para calcular el total. Luego vuelve a agregar el escuchador del modelo de la tabla. Por último, está el escuchador del botón procesar, que es para guardar toda la información de esa compra en nuestra tabla surtido de nuestra base de datos de MySQL. Primero se crea el botón de nombre procesar, el cual se le agrega un escuchador. A este escuchador se le declara un método, el cual dentro de ese método se declara la primer variable de tipo entero. Esta variable se utilizará en el repetidor cuyo propósito es agregar cada valor colocado en la tabla. En este caso, agregar cada venta registrada en la tabla. Después se prepara un enunciado de SQL, en el cual se especifica que se van a insertar ciertos valores en la tabla de ventas. Estos valores se obtienen de los campos número de venta, nombre del producto, fecha de la venta, precio de menudeo, cantidad del producto, código del producto, y como aún no se obtienen los valores de estos campos, se reemplazan por interrogantes ya que se desconoce su valor. Después se comienzan a reemplazar las interrogantes de este enunciado, siendo que obtiene el número de venta de su respectivo cuadro de texto reemplazándolo por el de la primera interrogante. Después obtiene el nombre del producto que fue agregado a la tabla de Java en su respectiva columna para reemplazarlo por el segundo interrogante. Después obtiene la fecha de venta de su respectivo cuadro de texto en la interfaz para ser reemplazada por el tercer interrogante. Después obtiene el precio por menudeo de su respectiva columna de la tabla, convirtiéndolo el precio a tipo decimal para ser reemplazado por el cuarto interrogante del enunciado. Después se obtiene la cantidad de productos a vender de su respectiva columna de la tabla de la interfaz, así convirtiéndolo entero el precio sustituyéndolo por el quinto interrogante. Por último, se obtiene el código del producto de su respectiva columna de la tabla, reemplazándolo por el sexto interrogante del enunciado. Para que estos cambios se efectúen en el comando, se ejecutan todos los reemplazos y también el insertar los valores reemplazados en la tabla. Si se registraron correctamente los datos de la venta, se envía una ventana de nombre altas de ventas que indicará que la venta fue agregada correctamente con un icono de exclamación. En caso de que no se pudiera agregar la venta, enviaría un mensaje en una ventana con el título de ventas. El mensaje indicaría que hubo problemas accediendo a la base de datos, después se imprimiría el error generado y terminaría el programa. Bueno, pues eso ha sido todo y espero que este video les sirva para aprender a manejar los códigos de las interfaces del sistema de esta heladería.